Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Inicuo, cuya advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Señor, bendito Padre amado, una vez más, bendito Señor, gracias. Gracias por este maravilloso privilegio, Señor, de que podamos estar acá reunidos como el cuerpo de Cristo, mi Señor. Gracias por tus bondades, gracias por tu misericordia, gracias, Señor, por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, amado Padre Santo, porque a través de tu palabra has hablado, Señor, has comunicado tus verdades. Y gracias porque nos has permitido, Señor, ver tus verdades reflejadas en tu palabra. Amado Señor, queremos, Señor, rogarte, pedirte, bendito Padre Santo, que sigas obrando en nuestros corazones, que nos sigas ayudando, que nos sigas, Señor, manteniendo firme en tu bendita verdad, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, en este peregrinar, Señor. Entendemos por tu palabra que no es de velocidad, sino de resistencia, Señor. Por eso necesitamos cada vez más de ti, Señor, porque entendemos que con nuestra fuerza nosotros no podemos. Solos no podemos, con nuestros méritos no podemos. Solo tú, Señor, nos das la fortaleza, la capacidad, la sabiduría, Señor, para mantenernos firmes en tu palabra. Amado Señor, queremos pedirte, bendito Padre amado, que seas tú guiándonos, Señor, en esta predicación, que seas tú hablándonos a través de este texto, Señor, al cual vamos a predicar, que seas tú, Señor, dándonos el entendimiento necesario, bendito Dios, que nosotros podamos tener la capacidad, Señor, de examinarlo todo, bendito Padre amado, y retener lo que nos va a ayudar o lo que vamos a necesitar en nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, a colocarlo por práctica, Padre. En los méritos de nuestro amado Padre Celestial, en los méritos de nuestro Señor Jesús, en los méritos de nuestro Salvador oramos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, este capítulo número 2 toca un tema bien importante. Es un tema que tiende a olvidarse, a descuidarse, a malinterpretarse. Realmente el tema es sencillo si lo que lo hace o lo que lo complica son los malos entendimientos que hemos venido arrastrando de generación en generación. Pero es necesario, mis hermanos, recordar el contexto. Es necesario recordar e importante recordar lo que Pablo fundó esta iglesia en Tesalónica y estuvo con ellos solo por 3 fines de semana. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 17. Pablo tuvo que salir de allí debido a la persecución que comenzaron a experimentar
los cristianos en esa ciudad en particular, en la ciudad de Tesalónica. Y Pablo le escribió una primera carta para animarlos, para consolarlos, para alentarlos. Pero no mucho después, oscila entre los 6 meses, Pablo tuvo que escribir una segunda carta. Y la razón por la que tuvo que escribir tan pronto a esta iglesia es por la rudeza de la persecución. Se agravó tanto en esa ciudad de Tesalónica lo que es la persecución a los creyentes, que algunos cristianos llegaron a las conclusiones erróneas, equivocadas, de que ya estaban en la gran tribulación, de que ya estaban en medio del día del Señor. Ellos creían equivocadamente esto, que el día del Señor ya había llegado y que ellos se habían perdido el reino de Dios. Claro, obviamente las cosas se agravaron cuando una supuesta carta de Pablo andaba circulando por ahí, dando supuestamente a entender y afirmaba que efectivamente era el día del Señor. Ese día ya había llegado. Así que en este capítulo 2, Pablo lo que se dedica a corregir este malentendido y lo hace recordándoles que él ya les había enseñado sobre esto, pero que también los ayuda a completar su entendimiento con detalles importantes para entender el fin de los tiempos. Entonces, mis hermanos, quiero invitarles nuevamente a leer el versículo 1 y versículo 2 de esta carta, del capítulo 2. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Mis hermanos, esta es la quinta vez que el apóstol Pablo le menciona sobre la venida de Cristo. En la primera carta, Pablo se los menciona en el capítulo 2, versículo 19, si quieren referencia, capítulo 3, versículo 13, capítulo 4, versículo 15 y capítulo 5, versículo 23. Y con esta es la quinta vez que el apóstol Pablo les habla a la iglesia sobre la venida del Señor. Y es importante destacar, como dice el versículo, nuestra reunión con Él. Esto transmite la idea y da la noción de que todos los creyentes se juntarán para estar con el Señor Jesús. Una referencia obvia del arrebatamiento de la iglesia y que se puede describir en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, mis hermanos. Quiero leer para ustedes este capítulo. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y Juan capítulo 14, versículo 1, mis hermanos, nos enseña: capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén.
Mis hermanos, prácticamente Pablo le está diciendo a estos hermanos de Tesalónica, ya yo les hablé de esto, ya yo les hablé de la venida del Señor, nuestra reunión con Él. Y les ruega, mis hermanos, Pablo les ruega en el versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Este era el ruego del apóstol Pablo. Le decía, mis hermanos, ya ustedes conocen de la venida del Señor. Yo les pido, yo les ruego que no se dejen mover de su manera de pensar, de lo que yo les he enseñado, porque es palabra de Dios. Eso no viene de mí, sino de Dios. De Dios. Y mover fácilmente, mis hermanos, nos da la idea, nos da la connotación. Imagínense un barco, una embarcación en alta mar, en medio de una tormenta. Las olas lo van a sacudir de un lado para otro, hasta el punto de poder naufragar. Y allí es donde apunta el apóstol Pablo a esta ilustración, para que la iglesia en Tesalónica vea, esté instruida de lo que él le había enseñado. Y les dice, no se dejen mover fácilmente, no sean como un barco en alta mar que son movidos por las altas olas. Mis hermanos, y acompañado con esta palabra, conturbéis, describe el estado de agitación y la alarma que se había apoderado de la iglesia. Ellos estaban alterados, ellos estaban confundidos, andaban agitados. Ellos estaban confundidos por las persecuciones que experimentaban y creyeron que ya estaban justo en el día del Señor. Además, mis hermanos, este error había sido reforzado por ciertos mensajes que recibieron. Y Pablo lo describe la fuente del mensaje como espíritu, palabra o carta. Así nos lo dice el versículo número 2. Que os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, le dice el apóstol Pablo. Y mis hermanos, al hablar de espíritu posiblemente, y debemos estar seguros de esto, lo más probable es que se refería a un profeta falso, que afirmaba haber recibido una supuesta revelación, como nos enseña Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 13, que lo leeré para ustedes. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Posiblemente habían falsos profetas que ya estaban hablando sobre esto, que ya estaban dando falsos mensajes o revelación divina. Y cuando Pablo habla de palabra, obviamente se manifestaba falsos maestros, aprovechando la coyuntura, aprovechando el desánimo, aprovechando la agitación que se pronunciaba, que se estaba dando en la iglesia de Tesalónica. Los falsos maestros se venían colando. Los falsos maestros empezaban a enseñar sobre esta doctrina y que además diciendo que ya estaban en el día del Señor. Que ya estaban en el día del Señor. Y cuando habla de carta, efectivamente correspondía a un escrito que estaba circulando, el cual afirmaba que provenía del apóstol Pablo. Pero fíjense que el apóstol Pablo no pierde tiempo y desmiente de una vez esto, como si fuera nuestra, les dice. Dándoles a entender que yo no he escrito nada, dice el apóstol Pablo. Esos son falsos escritos que se están moviendo en la ciudad de Tesalónica diciendo que es el apóstol Pablo. Y entonces él no pierde tiempo y le dice como si fuera nuestro. Mis hermanos, ¿y cuál fue el resultado de todo esto? Confusión, terror y alarma. Este error que tanto trastornó a los tesalonicenses es lo que Pablo va a corregir en los versículos del 13 al 12 en este capítulo número 2, donde mostró que el día no había llegado y no podía llegar hasta que ciertas realidades
tuvieran lugar, en especial lo referente al hombre de pecado. Si podemos leer, mis hermanos, y quiero que se ubiquen en el versículo número 3, y vamos a leer del versículo 3 al versículo 5, y dice la palabra de nuestro Señor: y todo espíritu que no confiesa, perdón, estoy en primera de Juan, vamos a segunda de Tesalonicenses, al texto que estamos predicando. Versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Dice el apóstol Pablo. Pablo dice, mis hermanos, antes que venga el día del Señor o la gran tribulación, tienen que pasar ciertas cosas que no han pasado. Y la primera es la apostasía. Es importante también aclarar que Pablo ya le había hablado de esto también, de la apostasía. E incluso uno de los compañeros de Pablo es Timoteo, y ya Pablo le había enseñado también a Timoteo sobre esto. Le dice que incluso un rasgo característico de nuestros tiempos, de los postreros tiempos, algo característico es que habrá algunos que apostatarán de la fe. Y lo podemos leer en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, que dice así la palabra de nuestro Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mis hermanos, pero espero que me estén siguiendo y se hayan dado cuenta que Pablo está hablando, no está hablando aquí de una apostasía en términos generales, porque siempre ha existido apostasía dentro de la iglesia. Pero antes de avanzar, quisiera explicarle qué es esto de apostasía o qué es apóstata. Bueno, mis hermanos, apóstata es alguien que deserta de la fe. Simple, alguien que deserta de la fe. Explicándolo un poquito mejor, con palabras más sencillas, es una persona que en algún momento se autodenominó cristiana. Se había asociado abiertamente y públicamente con Cristo, pero que en algún momento específico renuncia de la fe. Eso es apóstata. Y la Biblia nos habla, y de hecho nos da un ejemplo claro y nos muestra, es el de Judas. Es un ejemplo claro que nos puede mostrar la Biblia sobre la apostasía, sobre apóstata. Judas es alguien que abiertamente se afilió a la causa de Cristo. Se autodenominaba un discípulo, le servía a Cristo. Y no por nada la Biblia le da el título de hijo de perdición. Entonces, mis hermanos, siempre ha habido personas que abandonan la fe. Y en la actualidad nosotros vemos destellos de eso. Vemos flechazos de lo que sucede, ¿verdad? Pero Pablo lo que nos quiere mostrar es que no se trata de una apostasía en términos generales, sino de la apostasía. Un tiempo caracterizado por una abierta rebelión en contra de Dios. En contra de Dios. No solo dentro de las comunidades cristianas o que se denominen cristianas, sino incluso en el mundo. Y ciertamente vemos algunos destellos de eso, pero aún, lo que quiere darnos a entender Pablo, que aún no es la apostasía. Mis hermanos, en el mundo encontramos muchas personas que rechazan el evangelio, ciertamente, pero también el día de hoy muchas personas están abiertas al evangelio. Muchas personas están abiertas al evangelio. El día de hoy tenemos la libertad de hacer esto, de estar unidos como el cuerpo de Cristo, de reunirnos, de alabar a nuestro Señor abiertamente. No tenemos ninguna restricción de hacerlo. Podemos predicar, podemos evangelizar, podemos visitar,
¿verdad? Y eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. No es una apostasía general, es el tiempo de la apostasía que todavía no ha llegado. En este tiempo habrá una rebelión abierta, generalizada en la sociedad, en contra del Dios, en contra de Dios, el Dios de las Escrituras, el Dios de la Biblia. Y eso no ha pasado todavía. Es más, Pablo acaba de fundar una iglesia en Tesalónica. Acaba de fundar una iglesia en Tesalónica y le está explicando en solo 3 semanas todo esto. Todo esto. Pero mis hermanos, quiero que también se den una idea por qué los hermanos en Tesalónica, estos creyentes, presumían estar en el día del Señor. Una equivocación errónea. Obviamente, nos da la idea que había una situación demasiado hostil para con ellos, específicamente en Tesalónica, en esta iglesia. Era muy hostil la situación. Y ellos, a través de esa situación, a través de esa persecución, ellos decían, nada, esto es la venida del Señor. Estamos en la venida del Señor. Pero ignorando esto, habían personas que también estaban oyendo, habían personas que también se estaban salvando. Entonces Pablo le está aclarando, todavía no es la apostasía. Y para que venga el día del Señor, esta es una de las primeras características que tiene que pasar. Y la segunda característica, mis hermanos, espero que se hayan dado cuenta, es que Pablo habla y que tiene que suceder antes del día del Señor, es que tiene que manifestarse el hijo de perdición. Como dice el apóstol Pablo, el hijo de perdición. ¿Y quién es esta persona? Tantas cosas nosotros hemos escuchado y por eso comenzaba la introducción diciendo que se nos complica este tema si traemos conocimiento erróneo de cultura en cultura, y eso es lo que podemos pensar. Pero mis hermanos, vale la pena aclarar que una buena parte de los cristianos históricos, de estos cristianos tradicionales, consideran que el hombre de pecado no era un hombre, sino un sistema, e incluso una religión. Es más, Juan Calvino decía que esto se refiere a un sistema religioso que va a ir en contra del Dios de la Biblia. Y a partir de entonces muchas personas incluso sugirieron y nombraban y decían que el anticristo es el Papa. Se referían directamente a él como Papa. Pero ciertamente, mis hermanos, para no descartar ninguna de las dos posibilidades, porque el apóstol Pablo nos habla sobre un hombre, pero es un hombre, ciertamente tiene que describirlo así, es un hombre que va a ser manipulado por Satanás, va a ser influenciado por Satanás y que incluso va a dominar este sistema que va en contra del Dios de la Biblia. Tiene que ser un hombre, tiene que ser aquel hombre en que Satanás pueda influir y pueda capacitarlo para desestimar lo que nuestro Dios nos ha dejado en la Santa Palabra. Va en contra de todo lo que es nuestro Dios. Realmente, mis hermanos, obviamente Satanás tiene que tratar de engañarnos, y la mejor posibilidad que tiene, claro que no es seguro y que no lo va a lograr, es que imite lo que Jesús hizo. Es que imite a nuestro Dios enviando a un Salvador. Entonces Satanás imitará a nuestro Dios haciéndolo de esa manera. Tendrá y capacitará a una persona sobre este sistema. Y este sistema buscará imponerse por encima de las cosas de Dios. Es una persona que Satanás misma le va a capacitar para llevar a cabo esta obra en específico. Y Pablo quiere que sepamos esto. Y en primer lugar, esta persona tiene que manifestarse. O sea que ya van dos razones o dos características que tienen que suceder antes de la venida de Cristo. Como es la apostasía, y que se manifieste este hombre de pecado. Este hombre de pecado. Pero maravillosamente, mis hermanos, maravillosamente Pablo en el versículo 5 les dice: no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto.
Vean la importancia de que el apóstol Pablo instruya a esta iglesia solo en 3 semanas, hablarle de escatología, hablarle de los tiempos finales. ¿Qué importante es eso? Bueno, es tan importante, mis hermanos, para el día de hoy, también para nosotros, que podamos entender estos últimos tiempos, porque nos va a formar el carácter, no para andar buscando fechas, hora, tiempo de saber cuándo es la venida de nuestro Señor, o armar un calendario en el cual podemos ir tachando los días esperando el día del Señor, sino que nos va a formar un carácter para vivir conforme a esa esperanza. Amén. Para vivir conforme a esa esperanza que usted y yo sabemos, que usted y yo sabemos. Entonces, el apóstol Pablo les recordaba esto, les recordaba, ya ustedes saben eso, ya ustedes saben qué sucederá. No se dejen influenciar, no se dejen mover tan fácilmente por estos falsos maestros, por estos espíritus burladores y por esta carta como si fuera nuestra. Y mis hermanos, y si todo esto ya está listo, como presumían los de Tesalonicenses, si todo esto ya está listo para que el hombre se manifieste, este hombre de pecado se manifieste, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no lo hace? Y tenemos la respuesta en el versículo 6 y versículo 7, que dice así la palabra de nuestro Señor. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Vean, mis hermanos, y realmente aquí podemos pensar o describir que en su momento, cuando Dios lo decide, el anticristo puede ser cualquier persona. No esperemos ver aquel con numerosos cachos, aquel que con una voz espeluznante. No, eso es película, eso es ciencia ficción. Realmente cualquiera puede ser el anticristo. Y Satanás está ansioso de llevar a cabo su propio plan. Pero ahora dice Pablo, hay quien al presente lo detiene. ¿De quién está hablando? ¿A quién se refiere el apóstol Pablo cuando en el presente hay quien lo detiene? Bueno, mis hermanos, hay dos razones. Hay dos posibilidades, la iglesia y el Espíritu Santo. Amén. Pero en este caso, el apóstol Pablo va a hacer énfasis y habla del Espíritu Santo específicamente. Pero no desestimemos y no descartemos la idea de la iglesia. Porque el Espíritu Santo el día de hoy está llevando a cabo su influencia y ejercitándola ¿a través de qué? A través de la iglesia. A través de la iglesia, mis hermanos. Jesús le dijo a sus discípulos, vendrá poder sobre ustedes cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán de testigos. La iglesia, mis hermanos, es efectiva solo por la obra del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo obrando en su iglesia es efectiva solamente por el Espíritu Santo. Ahora, mis hermanos, un par de aclaraciones sobre esto. Dice aquí, hasta que Él, hablando del Espíritu Santo, hasta que el Espíritu Santo a su vez se ha quitado de en medio. Hay muchos que piensan que el Espíritu Santo será quitado literalmente del mundo. Y hay que aclarar esto. La idea del Espíritu Santo no va a ser quitado porque es imposible que el Espíritu Santo sea quitado del mundo, porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Es Dios mismo. El Espíritu Santo está presente en todos lados. Lo que Pablo está aclarando aquí es que el Espíritu Santo va a dejar de contener las fuerzas del mal. Imagínense, y se lo quiero ilustrar como
el Espíritu Santo sosteniendo una correa de un perro pitbull muy agresivo. Los tiene ahí sujetos. Por más que ese perro, por su rabia, brinque, salte, el Espíritu Santo lo tiene sujeto allí. Lo tiene sujeto. Y cuando sea el momento preciso, cuando Dios lo decida, el Espíritu Santo se retirará de allí. Lo dejará suelto. Lo dejará suelto. Entonces, mis hermanos, eso es lo que le quiere decir el apóstol Pablo. No es que el Espíritu Santo será quitado de en medio, sino que soltará. Dejará de sostener las fuerzas del mal. Las fuerzas del mal. Y mis hermanos, y es importante como Pablo nos lo dice como iglesia, al presente hay quien lo detiene. Al presente hay el Espíritu Santo a través de ustedes, a través de la iglesia, porque nos dice la Escritura que somos luz del mundo y sal de la tierra. Lo que impide que este mundo termine de corromperse y caerse a pedazos es la iglesia. Somos nosotros, mis hermanos. Somos nosotros, mis hermanos. Y entonces se manifestará en aquel el inicuo. Versículo 8, mis hermanos. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Mis hermanos, en el momento determinado, por decreto divino, a la mitad de la tribulación, cuando Dios quite la resistencia divina, se permitirá al fin a Satanás, quien ha promovido todo el tiempo el espíritu de iniquidad, como dice el versículo 7 de esta carta del capítulo número 2, cumplir sus deseos de imitar a Dios. De imitar a Dios al tomar posesión de un hombre que hará su voluntad, en un intento de copiar lo que Jesús hizo a su Padre. Es la única manera de poder disfrazar la verdad de Dios. Es la única manera que la persona no cristiana, ojo, no creyente, no llamado a la salvación, puede dudar en esto. Puede dudar, porque se imaginará el mismo escenario que Dios hizo con el escenario que hará Satanás. Y entonces lo pondrá a dudar. Por eso es que Pablo lo dice al principio, no se deje turbar su manera de pensar, afiáncense, que yo les he enseñado esto, mis hermanos. Afiáncense, formen su carácter para saber que a pesar de todo lo que va a suceder, Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. Y a pesar de todo eso, Dios lo permite. Dios lo permite. Por su decreto divino, por su voluntad. Dios permite todo eso. Y mis hermanos, todo esto también forma parte del plan de Dios para la consumación de la maldad y su juicio final en el día del Señor. Su muerte ocurrirá, este inicuo morirá por la mano de Dios, como dice Daniel capítulo 7, versículo 26, que dice: pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Este inicuo perecerá, este inicuo morirá por la mano de Dios. Y nos sigue diciendo el texto en el versículo 9: inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, mis hermanos, esto nos enseña que su influencia se limitará al engaño de los no salvos, que creerán en sus mentiras. Mateo 24, versículo 24, mis hermanos, para aclarar un poco más esto, nos dice: porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, cosa que no lo es, si fuera posible, aún a los escogidos. Si fuera posible. ¿Y por qué no es posible? Porque aún el Espíritu Santo, obrando en sus corazones,
mora en cada uno de nosotros, mora en la iglesia, sostiene la iglesia. Entonces, mis hermanos, este inicuo cuya, como nos dice el versículo 8, inicuo cuya advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y mis hermanos, ciertamente hará señales y prodigios, hará milagros. Y no será mentiroso en el sentido que lo va a hacer como magia, realmente lo va a hacer. Va a ser mentiroso y engañoso porque no llevan a Dios, no llevan a Cristo, sino a ese sistema en el cual este hombre va a preparar. Por eso es que se hace mentiroso, se hace engañoso, porque ciertamente hará milagros, ciertamente sanará, si lo va a hacer, pero lo que quiero que vean es que no es mentiroso porque no es una magia, sino mentiroso porque no nos lleva a lo que Dios plasma en su bendita palabra, como Dios nos habla en su palabra. Y el versículo 10, mis hermanos, nos dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ellos perecerán, mis hermanos, el engaño a causa de la ceguera de Satanás. Esta ceguera que le ha impuesto Satanás frente a la verdad del evangelio de salvación. Este inicuo realizará actos poderosos y que usará como evidencia del poder sobrenatural que posee. Tendrá poder. Todos los aspectos de su aparición serán engañosos y estrategias. Y ciertas estrategias para seducir al mundo, para que lo adoren y sean así condenados. Esto es lo que va a tratar de manipular, que toda adoración vaya a Él. Y tendrá la osadía, dice el texto, de sentarse en el trono de Dios como si fuese Dios. Bien osado, ¿no? Las personas que prefieren amar al pecado y a las mentiras en lugar del evangelio serán recompensados severamente por medio del castigo divino. Dios mismo enviará juicio que asegurará su destino a través de una influencia engañosa, para que continúen creyendo en lo que es falso, para que continúen aceptando el mal como algo bien, para que continúen en las mentiras como si fuese verdad. Mis hermanos, dice el versículo 11, por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y a fin de todo esto, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Se complacieron en la injusticia. Y mis hermanos, para terminar, preparando esta predicación, yo me reía solo. Yo metido en el texto me causaba risa, porque ahora nosotros podemos ver y entender esto. Colocándonos en los zapatos de la iglesia en Tesalónica, estaban turbados y perdidos por la situación. Pero qué maravilloso es cuando entiendes la escritura y sabes el resultado de todo. O sea, pase lo que pase, tú conoces el resultado. Tú no puedes estar en ese movimiento como la iglesia de Tesalónica porque tú conoces el resultado. A pesar de lo que vaya a pasar, eso no te puede turbar, no te puede desestabilizar. Hermano, tú conoces el resultado. Y todo eso está pasando porque Dios lo permite, porque es la voluntad de Dios. En el decreto divino de Dios eso está. Eso está. Y maravillosamente tú conoces el resultado. Maravillosamente Dios te ha capacitado de poder entender la escritura y darte cuenta que en vez de estar preocupado, esto nos debe llenar de gozo. Porque cuando tú veas esas señales, a Cristo viene, Cristo está cerca y vas a estar con el Señor. ¿De qué te preocupas entonces?
¿De qué te preocupa? Y esto es lo que le quería decir al apóstol Pablo a la iglesia. ¿Por qué se preocupa? Si usted conoce el resultado, esperen que suceda y alégrense y gócense porque estarán con Cristo. El día del Señor está cerca. El día del Señor está cerca. Y mis hermanos, para culminar, algunas aplicaciones. Hermanos, si eres creyente, y de verdad espero en el Señor que así sea, recuerda esto: Dios está en control. Dios es soberano aún en la tribulación. Es Dios que sostiene la historia del mundo. La sostiene en sus manos. ¿Cuánto más no va a poder sostener tu propia historia y sostener a tu propia situación? Dios está en control de todo, mis hermanos. Dios está en control. Dios tiene un plan. Dios no está improvisando. No es algo que le salió mal y reestructuró su forma. No, no está improvisando. Y lo está llevando a cabo a pesar del pecado. Y tú y yo podemos descansar en eso, mis hermanos. Y este es el llamado: descansemos en eso, que a pesar del pecado, Dios está obrando en ti, está obrando en mí, está obrando en la iglesia, está obrando en el mundo entero. Porque como dijimos, todavía podemos predicar, todavía podemos reunirnos, todavía podemos llevar la palabra de Dios con libertad, con libertad. Descansa, mi hermano, en la soberanía de Dios y en su poder para llevar a cabo sus planes. Y amigo, si tú no eres cristiano, yo quiero invitarte a que consideres el día de hoy abrazar la verdad acerca de Cristo. Te invito, mi hermano, a abrazar esta verdad. Te invito a que descanses, vayas a la Escritura, utilices este tiempo para ir a los pies de Cristo, clamar perdón, y Dios está abierto, con los brazos abiertos, esperando por ti. Y quiero culminar, mis hermanos, leyendo la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 3. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, y también la tierra, que proviene de agua y por agua subsiste, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino todos procedan al arrepentimiento. Amén. Entonces, mis hermanos, amigo presente, tú estás en este todo. Estás incluido. Si tú no eres cristiano, sepa que Dios te ama. Dios quiere que nadie se pierda, mis hermanos. Y si has pensado, como muchos han pensado y nos dice la palabra, que todo sigue igual como al principio del mundo, gózate en esto, mi hermano, que Dios no quiere que nadie se pierda, que Dios
ha retardado su tiempo para que todo el mundo vaya a su arrepentimiento y pueda ser salvo. Amén. Mis hermanos, vamos a orar.